Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Un dueño de casa disparó a un grupo de delincuentes en Maipú luego de que intentaran entrar a robar a su domicilio de madrugada. Las balas alcanzaron a un adolescente que quedó con heridas graves y a un joven de 19 años que fue detenido horas después. Ambos fueron formalizados, pero pese a la gravedad de los cargos en su contra, el tribunal no acogió la prisión preventiva de estos imputados. Iban en un vehículo alrededor de 4 individuos a rostro cubierto. Llegaron cerca de las 4 de la madrugada hasta la calle Isabel Riquelme en Maipú. Su intención era ingresar a un domicilio en el que la familia que allí habitaba dormía. Para ello, forzaron el portón de seguridad y pasaron al estacionamiento, pero les tomó por sorpresa lo que les esperaba detrás de la puerta. Logra ingresar uno de estos individuos y en el interior se encontraba el dueño de casa junto a su grupo familiar, quienes los repele, ¿no es cierto?, con un arma de fuego tipo pistola, la cual está debidamente inscrita. Carabineros pudo levantar como evidencia material guantes, amarras, que son elementos que se utilizan en la comisión de este tipo de ilícitos, particularmente para reducir e inmovilizar a las víctimas. El dueño de casa no lo dudó y defendió a su familia de este intento de robo con su pistola personal inscrita para fines deportivos. Y efectuó alrededor de 3 a 4 disparos contra estos antisociales, hiriendo a uno de estos, el cual queda herido y tendido en el piso del antejardín. Ese delincuente que fue herido resultó ser un adolescente. Recibió 2 de los disparos, uno en su cuello y otro en su hombro derecho. Fue trasladado hasta el Hospital del Carmen. Horas después, se confirmó que uno de los delincuentes que logró escapar también fue alcanzado por una bala. Un joven de 19 años con antecedentes por al menos receptación y otros delitos. Los vecinos de esta avenida aseguran ya conocer a la banda. Lo que pasó hoy día es una seguidilla de delitos que está cometiendo esta banda en el territorio, donde usan el mismo modo de operar para abrir las rejas vía presión palanca. Esto es un estudio de la avenida completa, lo cual nos deja en un estado de vulneración total a todos los vecinos. No es necesario ir tan atrás en el tiempo. Hace menos de una semana, un grupo de delincuentes que se transportaba en un vehículo robado intentó asaltar a un carabinero de Franco en Puente Alto. El funcionario se defendió y disparó. Las balas alcanzaron a un adolescente que murió dentro del vehículo chocado y a otro joven de 14 años que logró escapar, pero fue detenido cuando recibía atención médica. Durante los últimos años ha aumentado del orden de un 40% la participación de niños y jóvenes en delitos violentos contra las personas. Estos son los portonazos, las encerronas. De hecho, Carabineros cifra que 1 de cada 2 miembros de una banda delictiva son niños. Estamos viendo también de que hay una mayor participación en delitos de carácter violento por parte de niños y adolescentes que van con consumo de alcohol, que van con el uso de armas modificadas, lo que aumenta evidentemente la letalidad de sus actos. Las autoridades ya saben que esto es una realidad. Hay que ser muy claro respecto de las políticas que se están implementando para evitar que menores de edad se involucren en hechos delictivos y particularmente en delitos muy graves. Y tenemos que persistir en las iniciativas que se están desarrollando al respecto. Los 2 jóvenes fueron formalizados por los delitos de robo con violencia e intimidación, además de receptación. Pese a la gravedad de los cargos, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva para ninguno de los imputados. Sin embargo, el mayor de edad continuará detenido a la espera de la apelación de la Fiscalía, mientras que el adolescente fue dejado en libertad, ambos fuera de riesgo vital. Crece el número de chilenos detenidos en la mega redada migratoria en un club nocturno en Colorado Springs. La DEA insiste en que en este lugar se ejercía la prostitución y además había narcotráfico, lo cual es negado por los ciudadanos chilenos. Los agarraron como que si estuvieran haciendo ya algo o criminales como drogas, como yo digo, nos bajaron de la troca, pongan las manos como que estuvieran ya haciendo algo que ya saben ellos y no. Es el relato de Rosa Valdés, una ciudadana mexicana que quedó en medio de la redada el pasado 27 de abril en un club nocturno de Colorado Springs, en el que fueron detenidos más de un centenar de indocumentados, entre ellos 3 chilenos. Mi hija
una ciudadana ejemplar, con los taxis al día, con ninguna infracción ni siquiera de tránsito, siendo babysitter que tienen que ser personas ejemplares. Se topó con eso y lo está pasando muy, pero muy mal. Dice David Gallardo, padre de Natalia Gallardo Parra, una joven chilena de 26 años que vivía desde 2019 en Estados Unidos y que ahora está recluida en un centro de detención tras este mega operativo que conmocionó a Colorado Springs, una ciudad ubicada en el centro del país norteamericano. 24 horas tuvo acceso telefónico a su testimonio, en el que describe cómo fue la redada migratoria. Y de repente empezaron a explotar todos los otros tibios y a tirar gas de pimienta para adentro, así, y con las puertas cerradas, estábamos ahogados. Empezaron a disparar, después nos sacaron, empezaron las golpizas, empezaron a tirarnos al suelo, nos encadenaron. Pero Natalia no fue la única chilena detenida en este mega operativo. Rubén Montenegro y Carolina Zamora, un técnico en maquinaria y una profesora de básica, oriundos de San Antonio, terminaron en centros de detención migratoria en medio de una redada que se ha convertido en noticia nacional en Estados Unidos. Lanzamos una redada conjunta contra un club nocturno de inmigrantes ilegales usado por el Tren de Aragua en Colorado Springs. Esto es solo una muestra de lo que vendrá de ahora en adelante en nuestro país. Operativos a gran escala para sacar a los criminales ilegales de nuestras calles. Según la versión entregada por la DEA, se trataba de un club clandestino que supuestamente era frecuentado por miembros del Tren de Aragua y de la pandilla salvadoreña MS-13, más conocidos como Mara Salvatrucha. Este era un club nocturno ilegal y lo que encontramos dentro fue tráfico de drogas, prostitución, cocaína y también cocaína rosa, conocida como Tusi. Una versión que rechaza a la dueña del local nocturno, quien asegura que se trataba de un after party y niega cualquier vinculación con bandas criminales. Ya revisaron todo, no tengo nada que ver con drogas, no tengo ni un ticket de tránsito en mi vida. Vivo siempre dentro de lo legal. Entonces no sé de dónde vienen drogas y prostitución. Mismo argumento de los 3 chilenos que vivían en Estados Unidos desde 2019 y niegan pertenecer a cualquier banda criminal o ejercer la prostitución. Ahora esperan poder salir, así sea deportados, del centro de detención migratoria, en el que denuncian maltrato y no tener acceso a información sobre sus casos. Pero obviamente si me quieren llevar a Chile, que es lo que quieren, también, pero ni siquiera eso me están dando información, nada. Si nos quieren llevar a nuestro país, que nos lleven luego, pero acá nos están tratando como los peores criminales y no lo somos. Desde Cancillería han señalado que el Consulado de Chile en Los Ángeles y el Departamento de Servicio Social están en contacto con las autoridades y los familiares de los connacionales afectados para recabar más antecedentes sobre este mega operativo que, según el gobierno de Donald Trump, buscarán que se extienda a otras ciudades de Estados Unidos. Apoderados del Instituto Nacional Barros Arana se reunieron este lunes para solicitar la renuncia del rector interino Gonzalo Saavedra. Esto luego del polémico audio donde se refería a los alumnos del espectro autista, cargo al que solo llegó hace 3 semanas, pero que no es primera vez que ejerce. ¿Quién es el rector del INBA? Lo vemos en el siguiente informe. Hoy día el colegio parece colegio diferencial. Como apoderados, en su mayoría estamos terriblemente afectados por la situación. No hay más de 700 cabros, más del 60% son hueones con TEA. Siento que él se equivocó y lo mínimo que él podría hacer es pedir unas disculpas públicas. Filtración de un mensaje del rector interino del INBA, Gonzalo Saavedra. Palabras que provocaron inmediatas reacciones en la comunidad educativa. O sea, no tenéis ninguna posibilidad de volver, hueón, a tener la excelencia académica en el corto plazo. Rechazamos profundamente los dichos del rector interino Gonzalo Saavedra y no representan el trabajo que hemos realizado con el equipo. Esas declaraciones, la verdad que fueron nefastas, así que exigimos la renuncia. Docentes del programa de integración escolar y apoderados del INBA llegaron este lunes a exigir una reunión con el rector que hace menos de un mes asumió de manera interina. Y él reconoce que ese audio es de él, que fue sacado de contexto dentro de una conversación de un grupo de amistades. Más que exista unas disculpas públicas hacia los funcionarios, ¿cierto?, o hacia el programa de integración, es que exista unas disculpas, ¿cierto?, a las familias de cada uno de los estudiantes. Tensión que se mantiene entre apoderados y el rector interino, un viejo conocido para la comunidad, ya que ocupó ese cargo anteriormente entre 2021 y 2022.
Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia. Palabras del entonces rector Gonzalo Saavedra antes de dejar su cargo en 2022, en reacción a desmanes y a la quema de un microbús, en lo que fue uno de los puntos más altos de la violencia en torno al establecimiento. El también exalumno del INBA volvió a asumir la rectoría hace 3 semanas, esta vez como interino ante la suspensión de la anterior rectora, imputada por la explosión de octubre pasado, un retorno que es cuestionado por parte de la comunidad. Dentro de las 3 semanas que él lleva acá en el colegio ya han habido bastantes situaciones donde los chicos se han enfrentado a él, donde él ha sido muy despectivo con los chicos, ha sido agresivo, los ha tratado mal. Durante la tarde de este lunes, Saavedra sostuvo una reunión con el alcalde en el municipio. Desde el equipo de Desbordes declinaron referirse a dicha cita y reiteraron las declaraciones entregadas el pasado domingo. No lo comparto. Los alumnos con alguna parte del espectro autista del TEA pueden ser estupendos alumnos, brillantes alumnos, pero desde mi mirada como sostenedor no está en discusión que siga siendo el rector interino mientras la rectora está suspendida. Nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Educación Municipal de Santiago. Esperamos que se tomen las medidas administrativas correspondientes a esta situación. Hasta el cierre de esta nota no se ha comunicado por parte del municipio ninguna medida administrativa en contra del rector interino. Gonzalo Saavedra tampoco ha respondido a nuestras solicitudes y por ahora seguirá en su cargo al mando de uno de los establecimientos emblemáticos de la educación pública. Ahora. Tenemos información de último minuto. Autoridades están investigando el hallazgo de restos biológicos. Esto en una faena pesquera en Coronel. Estamos con Óscar Jara y los detalles. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, esa información hasta ahora preliminar, pero que fue confirmada por la empresa Horizon, una empresa que elabora productos y comercializa también productos para consumo humano. Que se ha dicho a través de un comunicado de la empresa Horizon que en las faenas realizadas en una de sus plantas ubicadas en la comuna de Coronel se encontraron restos óseos, hasta ahora de origen indeterminado. De inmediato se dio aviso a Cernapesca, según el protocolo, y también a la PDI, que ya tendría en su poder estos restos óseos. ¿Qué es lo que procede ahora, Iván? Es determinar primero si efectivamente se trata de restos humanos. Recordemos que hablamos de Coronel, de la comuna donde hace ya más de un mes se produjo la colisión entre el Cobra y la Bruma y que generó hasta ahora la desaparición de 7 pescadores cuyos restos no han sido encontrados. Una vez que el servicio médico legal determine que son o no restos humanos, estos restos tendrán que ser trasladados al Servicio Médico Legal en Santiago, que tendrá que seguir con la siguiente fase del protocolo, que es realizar muestras y comparaciones de muestras de estos restos óseos con muestras de ADN de los familiares de los 7 tripulantes de la Bruma para determinar si podría o no corresponder a restos de estos 7 pescadores que permanecen todavía desaparecidos tras esta colisión que se produjo la madrugada del 30 de marzo. Es hasta ahora lo que ha confirmado la empresa Horizon, que se encontraron en su planta en Coronel estos restos óseos hasta ahora de origen indeterminado. Sí, Óscar, y evidentemente es una información que es reciente, hay que hacer las pericias respectivas, por eso también como tú lo estás presentando. Solo para saber, esta planta en Coronel, ¿está a qué distancia o qué tan cerca puede estar de la eventual colisión del Bruma con la nave de pesca industrial, para saber efectivamente si se puede hacer este match? Sí, bueno, recordemos que la colisión se produjo a 10 millas de la isla Santa María, que está frente a la comuna de Coronel, pero hablamos de una empresa, Horizon, que elabora productos en base a productos del mar, que compra productos a la pesca industrial y también a la pesca artesanal. Es decir, hay que hacer ahora un proceso de trazabilidad también. Sí. ¿A quién le compra los productos la empresa Horizon? Desde dónde provienen estos productos, cuándo fueron comprados estos productos, y eso va a determinar en términos de trazabilidad los lugares, los tiempos en que estos productos fueron capturados en el mar y luego adquiridos por la empresa Horizon para lograr estos productos. Pero hablamos de todas formas de un sector industrial que tiene relación también con la pesca artesanal,
que genera capturas en la zona de Coronel y en las cercanías de la isla Santa María. Por eso va a ser importante no solo determinar el origen de estos restos óseos, sino también, como les decía, la trazabilidad de estos productos. A quiénes fueron comprados estos productos y cuándo fueron comprados estos productos, en medio de los cuales se encontraron estos restos, que son restos óseos. Eso sí ya ha sido confirmado. Lo que no se sabe es si efectivamente se trata de restos óseos humanos o si podrían tener otro origen. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a los peritajes que va a realizar el Servicio Médico Legal para entregar esa información, que yo creo que se va a conocer luego, porque conversamos nosotros hace algunos ratos con los dirigentes de los bacaladeros del Maule, y ellos dicen que la Fiscalía ya se comunicó con ellos para informarles que se encontraron estos restos óseos, por supuesto para que no se encuentren con ninguna sorpresa, y los resultados de los peritajes de lo que vaya a realizar el Servicio Médico Legal en las próximas horas también, por supuesto, se les va a comunicar dentro de las próximas horas o cuánto duren estos peritajes. Claro que sí, Oscar, son peritajes fundamentales, además una información de último minuto de la cual vamos a seguir atentos contigo. Oscar, muchas gracias. Buenas noches. El contagio de 2 pacientes por un hongo en el hospital El Pino obligó a cerrar varios de sus pabellones. Bueno, si bien se trata de un contagio que podría ser común al interior de recintos hospitalarios, todavía se está investigando su origen, uno que podría haberse provocado por el polvo en suspensión de construcciones que se desarrollan en este recinto. Preguntamos antes de venir si podíamos traer a la bebé. Por lo menos acá información afuera no había nada. Se cerraron 5 pabellones, otros tuvieron que abrir en una zona ambulatoria. Había que actuar rápido y evitar más personas en riesgo. 2 pacientes contagiados por un hongo en la UCI del Hospital El Pino encendieron la alerta. Es una situación que es frecuente y es esperable y es abordable. Pero las reuniones entre autoridades partieron temprano. Se trata del hongo Aspergillus, que afecta especialmente a personas inmunodeprimidas. ¿Cómo podría haber llegado al organismo de estos 2 pacientes? Un hongo que vive en el ambiente hospitalario, en las paredes habitualmente de los hospitales, y que cuando se generan trabajos de mantenimiento y se levanta polvo en suspensión, puede haber también suspensión de este hongo en el ambiente. No se sabe con exactitud el origen del contagio, pero hace una semana, justo en esa zona, comenzaron trabajos de construcción, mejoramientos, que podrían haber diseminado el hongo por el aire. Tiene un tratamiento que no es fácil que el hongo responda. El tratamiento tiene varios efectos adversos, entonces tanto la enfermedad como el tratamiento es complejo en estos pacientes. Las infecciones por hongos son una amenaza silenciosa. Muchas veces no se diagnostican a tiempo, pero pueden generar complicaciones severas a la salud. Uno de los contagiados hoy con aspergilosis pulmonar está grave, el otro fuera de riesgo vital. Deberían de haber avisado, prevenido a la gente, ¿no? Por ética. Por ética y prevención para los mismos enfermos. Cerca de 50 personas que pasaron por la zona contaminada y que por ahora estará cerrada, se mantienen en monitoreo. En el resto del recinto no habría riesgo de contagio. El hongo Aspergillus no se transmite de persona a persona, de tal manera que no tienen riesgo absoluto de poder adquirir la enfermedad. Llaman a acudir con normalidad al hospital, especialmente en época de vacunación. Dejar súper claro que el público que podría tener una dificultad es un público que está identificado y controlado. Desde el Servicio de Salud indicaron que sí se adoptaron medidas de mitigación para evitar riesgos. ¿Qué pasó entonces? Se aclarará con la investigación que ya está en curso. En estos momentos se están tomando todas las medidas, primero de revisar cuáles fueron las consecuencias de esta problemática, determinar responsabilidades, pero también a la vez ya se han tomado todas las medidas de precaución para evitar que esto se propague. Por ahora no ha sido necesario reagendar intervenciones en los pabellones que se mantendrán cerrados y que fueron reubicados en otra zona del hospital, mientras las indagaciones para dar con el origen exacto del contagio continúan. El Ministerio Público y la Fiscalía 27ª de Carabobo se gestiona su extradición. Por un paso fronterizo no habilitado habría escapado el presunto autor del macabro homicidio de Ana María Pizarro, quien fue detenido en Venezuela. José Medina Ladera estaría vinculado además a otro femicidio, el de María José Zambra, ocurrió el año 2019 también en La Serena. Un teléfono celular conectaría ambos crímenes perpetrados por quien, según expertos, se mueve por rasgos narcisistas.
Tenemos antecedentes de que estaba deambulando. En Carabobo, Venezuela, fue detenido José Medina Ladera, venezolano de 49 años, único sospechoso del brutal crimen de Ana María Pizarro. El hombre había salido por un paso no habilitado. Una vez que recibamos el informe ya oficial de esta noticia, vamos a pedir la respectiva extradición. Ana María, de 56 años, habría informado a su familia que saldría a cobrar un finiquito, una reunión que jamás se concretó. Salió de su departamento el 3 de abril, pero finalmente se reunió con José Alejandro Medina Ladera, su expareja. Fue vista con vida por última vez en su domicilio en el sector La Pampa, lugar donde se habría cometido el cruento femicidio. El hombre habría trasladado los restos de su víctima, movilizándose en bicicleta a plena luz del día. Yo esperaba que me la entregaran viva, pero no, ¿cómo me la van a entregar? Ella no se quitó la vida, a ella se la quitaron, a mi mamá la destrozaron. 21 días más tarde, el gobierno emitió una alerta internacional por eventual fuga del sospechoso, pero José Medina ya había abandonado el país. Según antecedentes que se han ido conociendo durante estos últimos días, este sujeto podría estar involucrado a otro brutal crimen ocurrido el año 2019 en la ciudad de La Serena. Hablamos del caso de María José Zambra, quien dicho año fue encontrada en este lugar. Al igual que Ana María Pizarro, su cuerpo fue hallado en bolsas. A los otros nadie le informó, pues nada, que tenían un sospechoso, a nadie, no, nada. El chip del celular de María José dejó de funcionar días después de su desaparición, en agosto de 2019. Semanas más tarde, volvió a estar operativo. La persona que fue ubicada en dicho número fue Ana María Pizarro. Al ser consultada por las policías, la mujer señaló que el teléfono pertenecía a su entonces pareja, José Medina Ladera. Y un día acá en esta nimita nosotros estábamos limpiando y llegó una señora, lloraba. Y ella me decía, no, si yo vi de allá del edificio que paró un auto y tiró algo para acá. A la PDI yo le dije todo eso. Trataron de buscar a la señora y después, por tanto coincidencia, era la misma señora y la señora Ana María. María José Zambra también fue hallada descuartizada, a solo 1 kilómetro del domicilio de quien sería la nueva víctima del venezolano. Los restos de Zambra también fueron hallados en bolsas, una investigación que hasta ahora no tiene imputados. Esa repetición estaría vinculada a una motivación que denominamos que se configura en la fantasía. Desde esta lógica, existiría un momento previo en el cual el delincuente elabora y diseña un plan, y ese plan lo mantiene en su cabeza hasta que encuentra la víctima que cumple con las condiciones establecidas previamente. La detención de Medina es una luz de esperanza para ambas familias. Sin embargo, pese a que la Fiscalía pedirá su extradición, el escenario es complejo. Si bien ahora se debe corroborar la identidad y realizar una formalización en ausencia, lo más probable es que no se concrete la extradición. La Constitución bolivariana lo prohíbe. En el caso del Estado de Venezuela, la Constitución impide la extradición de nacionales. Entonces probablemente va a ser un objeto de discusión. En las próximas horas el detenido sería formalizado en ausencia y la Fiscalía pedirá formalmente que sea enviado a nuestro país para intentar esclarecer el brutal homicidio de Ana María Pizarro y de paso su eventual participación en el femicidio de María José Zambra hace ya 6 años. El Ministerio Público reformalizó a un abogado que está acusado de quedarse con las casas de sus clientes. Le imputaron 2 nuevos casos y además la investigación apunta a quiénes serían sus testaferros. ¿Somos amigos o no somos amigos? No soy nada de la familia, pero pretendo ser. Un hombre cercano, amistoso, hasta canchero. ¿Cómo bailó tanto con eso? No es nada de ella. Es que no sé por qué me dieron el disco más largo. En estas imágenes se puede apreciar a Sergio Fernando Ponce Muñoz, abogado, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva, acusado de apropiarse de una serie de casas pertenecientes a exclientes. Hace algunas semanas conocimos esta historia. Varios de los afectados relataron cómo Ponce se acercó a ellos hasta ganarse su confianza. Se hace presente en la casa de uno,
A medida que va pasando el tiempo se hace muy amigo, es muy amable. Llegó al extremo de que él decía que se pasaba bien en mi casa, aparecía todos los fines de semana. Y ojalá tenga muchos años más de vida y siga cumpliéndolo junto a su familia y obviamente a mí también, no olvide invitarme. Nos dio la confianza, ¿cierto? Participaba en nuestras fiestas de nuestro hogar, compartía con nosotros siempre y siempre nos dio consejos pensando nosotros que estábamos haciendo lo correcto. Este matrimonio perdió 2 propiedades, una en Quilicura que quedó a nombre de la secretaria de Sergio Ponce y otra que quedó a nombre de su mamá y que posteriormente fue traspasada a una inmobiliaria en la que el propio Ponce tenía participación. Nunca imaginaron que el abogado, y quien consideraban también como un amigo, haría los traspasos a sus espaldas. Únicamente se enteraron cuando un receptor judicial llegó hasta su casa para notificarlos de un desalojo. Yo tengo un hijo que hoy en día tiene 8 años, ¿ya? Ver que lo echen a la calle, que lo desalojen sin explicarle nada, lo sacaron de su habitación con sus juguetes, a toda mi familia, a mi círculo, somos 5 personas. Fue horrible. A fines de marzo, el abogado fue formalizado por 12 delitos de estafa, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. El tribunal ordenó su prisión preventiva, pero este lunes se le imputaron nuevos cargos. Uno de ellos es el caso de Francisco, quien conoció al abogado hace 20 años. Fuimos amigos durante muchos años. Él me asesoró legalmente mucho tiempo. O sea, había mucha confianza. Francisco acusa que Sergio Ponce lo despojó de sus bienes a través de un mandato fraudulento que habría usado en el conservador de bienes raíces y también para suscribir contratos de compraventa. El abogado habría hecho maniobras para dejar en manos de terceros un terreno en Pirque con un avalúo comercial superior a los 1.000 millones de pesos. Este es un loteo donde somos 15 familias. Entonces cada familia está en proceso de regularización. Todos los vecinos, ¿cierto? Y nosotros se contrató a Ponce para que él hiciera la regularización desde un principio, escrituras de cesiones de derecho, él ofreció todo y cada una de las familias le pagó a él para que él hiciera toda esta regularización, lo cual nunca hizo. Conseguía clientes en la mayor parte de los casos y a través de la suscripción de documentos se quedaba con sus propiedades. Para ello usaba testaferros y sociedades que tenía a su nombre. Un modus operandi que, según la Fiscalía, se repitió en 5 casos. Uno de los querellantes también es una congregación religiosa que perdió un terreno en Las Cruces, avaluado en 1.500 millones de pesos. Ponce usa muchas personas que en los mismos nombres aparecen en otras estafas. Entonces, es el mismo grupo que participa en toda la estafa. Junto a Ponce fueron formalizadas otras 4 personas acusadas de facilitar sus firmas, datos y cuentas bancarias para concretar los traspasos fraudulentos de las propiedades. Una de ellas era la secretaria y pareja de Sergio Ponce, quien quedó con arresto domiciliario nocturno. ¿Conforme con la decisión, con la medida cautelar que le otorgó el tribunal? ¿Queda conforme? ¿Qué puede decir sobre la arraigo nacional? ¿De qué forma tu nombre y tus datos quedan en este traspaso de estas propiedades? ¿Cuál es la figura tuya? Abogado, ¿podemos hablar con usted o no? No hay posibilidad. No les digo por la prensa. Los testaferros al menos manifestaron el interés de efectuar la restitución de los inmuebles a las víctimas. Con ello, el Ministerio Público da un gran paso a su objetivo, que es la recuperación de esos bienes en favor de los quienes fueron afectados. Llevan muchos años haciendo esto y no es solo la gente que está acá hoy día en la audiencia, hay muchos casos más que a mí me han contactado gente en redes sociales y han aparecido muchos casos que aún todavía no están en tribunales. Los afectados quieren cerrar definitivamente este duro capítulo de sus vidas, recuperar sus casas y dejar atrás a quien en algún momento se les acercó para ser su amigo. Sergio Ponce se mantendrá en prisión preventiva y arriesga 10 años de cárcel. Y esta pregunta se formuló todo el fin de semana. ¿La relación sentimental entre Carolina Toá y Mario Marcel representa un posible conflicto de interés? Bueno, desde que la candidata reveló el vínculo surgieron críticas, pero ella y el propio ministro de Hacienda se descartaron completamente de que exista esta incompatibilidad. La Moneda defendió el profesionalismo de ambos y por ahora no se vislumbran modificaciones en el gabinete. ¿Es que el comando del amor? Comando de campaña. Aclaración inmediata tras la revelación del fin de semana y si Toá no quería bromas, estas sí se escucharon por el tema que definitivamente se tomó la agenda.
usted sabe de amor. Era la pareja de moda. Carolina Toa y Mario Marcel coparon páginas y titulares de relación sentimental que comenzó en 2022. Es un secreto a voces que se confirma. Diputado, ¿hace cuánto tiempo que usted sabía de la relación de...? No, yo no sabía nada, Mira, algo había escuchado hace mucho tiempo y después nadie habló nada más. Evidentemente, desde el momento que uno está en una candidatura presidencial, hay interés y hay una tradición de hablar de otras dimensiones de la vida. ¿Usted sabía que se iba a revelar esto? Lo supe más o menos en la época en que se hizo en el momento en que se hizo la entrevista. El vínculo con el encargado de la billetera fiscal se hizo público este fin de semana y de mutuo acuerdo salió a la luz, revelando que se inició cuando Toalla lideraba el Ministerio del Interior. Comentario obligado en el mundo político, donde los reparos y críticas por un posible conflicto de interés no faltaron. Cuando existe algún conflicto, eventualmente alguien deja el cargo, o transparentarlo. Esos son los dos mecanismos más amplios que hay para darle tratamiento al conflicto de interés. Si es que va a seguir en el cargo, eso depende del presidente Boric, pero al menos uno le pediría prescindencia, porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura de Evelyn Matei. A mí me tocó trabajar con ambos, estrechamente en el gabinete, y sé del profesionalismo de ambos, y todas las decisiones se hicieron sobre la base de criterios que tienen que ver con lo que era mejor para el país. Prescindencia le exigieron a Marcel, que aseguró que tendrá que ser más cuidadoso, más si la oposición de inmediato le recordó un cruce de palabras con Evelyn Matei, quien criticó hace unas semanas las finanzas públicas. Se debe comportar como ministro y no como activista, le dijeron, críticas que incluso apuntaron al posible conflicto de interés en la tramitación del presupuesto 2026 que Marcel podría defender con su pareja candidata si Toa se impone en la primaria oficialista. Lo que todos esperan de mí como ministro, que es cierto que me dedique 100% a las tareas de mi cargo. Los otros temas son temas personales. No me deja incómodo porque en realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés. En todo momento hemos tenido total tranquilidad, tanto antes cuando yo era ministra como ahora, que ninguno de los elementos que generan una incompatibilidad se dan. Quería preguntar por lo que se conoció este fin de semana sobre la relación amorosa que mantiene Carolina Toa. La relación se transformó en la pregunta obligada. Podrían discutir si le hace bien o no a Chile esta situación puntual que expone al ministro de Hacienda. Pero claro, eso ya es del ámbito personal. Yo ahí feliz de aconsejarlo de cómo hacer una buena cita de Marte de pololeo. Yo creo que la vida privada en ciertas materias no necesariamente tiene que ser siempre pública. La revelación de Toa y Marcel fue analizada desde el amor por los partidos que respaldan a la candidata. Yo creo que están muy preocupados por el amor. Parece que tienen falta de costumbre de amar a las personas. No confundir a la ciudadanía y además que el amor es más fuerte, como dijo el Papa. La pregunta es si la revelación podría generar que Marcel salga del gabinete. Por ahora no hay cambios proyectados en el gobierno, lo que podría cambiar drásticamente si Toa se impone en la primaria y se convierte en candidata única del oficialismo. Siempre mucho amor en la política. Sin amor no hay política. Hace bien el amor. Viva el amor. Esta noche, en 24 horas reportajes. Más de 2.000 reclamos en la Superintendencia de Salud. Me dijeron, si no pago un abono de 2 millones, no me van a atender. No es un paciente para ellos, es un cliente. Porque si no tienes el pago, te tienes que ir. Clínicas que exigen pagar antes de atender. Me llevaron la máquina de Transmac a la camilla para que pagara, indicándome que no podrían operarme si no abonaba el 50% del presupuesto. Incumplen una ley vigente hace 16 años. Lo que no puede ocurrir es condicionar tu atención posterior a pagar previamente. Esto es un abuso de parte de las clínicas y es un abuso con los adultos mayores. Clínicas prepago, cobros por adelantado. Hoy, en 24 horas Central. Los detalles de esa grave denuncia en los próximos minutos. Ahora le contamos de esto. Una mujer lucha por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza en medio de una violenta pelea frente a un motel. La víctima acompañó a una amiga armada a encarar a su pareja que compartía con otra mujer cuando se le escapó un tiro desde un arma que aún no es recuperada. Este es el momento en que una riña motivada por un conflicto de pareja se transforma en un homicidio frustrado.
Una joven de 24 años cae al suelo con un disparo en la cabeza que ni siquiera era para ella. Todo ocurrió frente al motel Las Torres, en el acceso norte a Coronel. Faltaban minutos para las 2 de la tarde cuando la conductora de este vehículo Kia Sportage, una joven de 24 años, espera la salida de un vehículo de su pareja, al que antes le había instalado un GPS. Así supo dónde estaba. Lo que no conocía, aunque era fácil de suponer, era que estaba acompañado de una joven. Ella al principio camina lentamente, pero al ver que la conductora toma algo del interior del auto, se abalanza. A encarar a quienes venían saliendo del motel y se ve claramente que saca desde el interior del vehículo en el cual se trasladaba, de marca Kia de color negro, un arma de fuego tipo pistola. La persona que acompañaba a quien generó estos disparos son amigas, ¿verdad?, que llegaron en un vehículo particular. El resto ocurre en segundos. En el forcejeo, el disparo derriba a su amiga, que iba como pasajera atrás en el automóvil. En su primera declaración a Carabineros, la conductora intentó acusar a quien quería amedrentar. Manifestó al personal policial ser amiga de la persona lesionada y señalando que una persona de sexo femenino, que vestía un abrigo a cuadros y pantalón negro, le había disparado en la cabeza con un arma de fuego y luego había ido del lugar a pie. Fue cuando Carabineros recibió este registro de cámara. Ahí quedó claro que era la joven conductora la que siempre tuvo el arma en la mano hasta que su pareja se la logró quitar. Luego, al tratar de volver a su auto, que no alcanza a aparecer en el tiro de cámara, de nuevo vuelve el forcejeo. Al final se van a pie. La víctima, al encontrarse junto a dos amigas al interior de un vehículo en el frontis de un motel de esta comuna de Coronel, habría sostenido una discusión y luego una pelea con otra persona que venía saliendo desde el interior, resultando lamentablemente en este forcejeo, en esta disputa, lesionada en su cabeza. El Ministerio Público dispuso que fuese la Brigada de Homicidios la que quedara a cargo de la investigación. Su primer objetivo será recuperar el arma, que estaría en poder del hombre que se fue del sitio del suceso. En libertad por ser considerada víctima quedó la joven que salía del motel. Solo la conductora pasó a audiencia de control. Fue ahí, luego que la justicia fijara en 3 días la ampliación de plazo de detención, que el mismo juez ordenó a Gendarmería tener cuidados especiales con la detenida. Tiene 8 semanas de embarazo. Hay convenios internacionales vigentes a los que su defensa aludió. Para que las personas que se encuentran en calidad de mi representada presenten o sean atendidas o se les otorguen las prestaciones médicas conducentes al restablecimiento de su salud y que su situación puntual de embarazo sea tratada debidamente por el personal idóneo de Gendarmería. Este jueves se sabrá el tipo de delito por el que acusará el Ministerio Público a la mujer que por error disparó contra su amiga de 24 años, que ahora permanece grave, con riesgo vital, en la UCI del Hospital Clínico Regional de Concepción. Ahora. En su primera aparición, luego del polémico audio filtrado, el rector interino del INBA, Gonzalo Saavedra, a través de un video, ofreció disculpas esta noche por la forma en que se refirió a sus estudiantes con TEA. Estamos con Ignacio Román, quien tiene los detalles. Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Efectivamente, bueno, lo veíamos en la nota de Natalie Catalán, las palabras tras la filtración del audio del rector interino del INBA, Gonzalo Saavedra, en donde, claro, hacía alusión a la cantidad de personas diagnosticadas con TEA al interior de este establecimiento educacional. Bueno, claro, hasta el cierre del informe no se había referido y no se pudo contactar bajo ningún medio con los medios de comunicación. Sin embargo, hace pocos minutos se compartió una declaración pública brindada por el propio rector que pasamos a escuchar a continuación, donde finalmente pide disculpas por las palabras utilizadas. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Me dirijo a ustedes para expresar mis más sinceras disculpas por el audio filtrado durante el fin de semana. Claramente, mis palabras y mis adjetivos no fueron los adecuados, pudiendo haber usado cualquier otro. En ningún minuto quise ofender a estudiantes en esta condición de espectro autista, ni a condiciones de estudiantes con necesidades educativas especiales. A quien ofendí, pido mis más sinceras disculpas y por favor avancemos juntos para mejorar las condiciones de todos los establecimientos municipales de la comuna de Santiago.
Bien, noticia en desarrollo que sin duda traerá varias consecuencias, lo escuchábamos en la nota. Se piden medidas desde la Seremi Educación y también por parte de los apoderados que estaremos trayéndoles a ustedes a través de todos nuestros noticieros. Sí, claro, veremos si estas disculpas son aceptadas y se siguen adelantando las investigaciones, por supuesto. Recordemos que tiene el respaldo del municipio de momento. Ignacio, muchas gracias. Buenas noches. ...24 horas, reportajes. Bueno, hace 16 años, usted recordará que se prohibió por ley, ¿se acuerda de los cheques en garantía? Bueno, esto era un requisito para acceder a una atención médica. 24 horas reportaje detectó que varias clínicas de nuestro país han vuelto a exigir a sus pacientes abonos millonarios en urgencias antes de ser operados. Tomás Guíñez y Luis Soto con los detalles de esta abusiva modalidad denominada prepago. Viven una urgencia médica y necesitan atención inmediata. Me dijeron, si no pago un abono de 2 millones, no me van a atender. No es un paciente para ellos, es un cliente. Porque si no tienes el pago, te tienes que ir. Les obligan a pagar por adelantado cuando su salud está fuertemente comprometida. Lo que no puede ocurrir es condicionar tu atención posterior. No cabe duda que la clínica ha incurrido en una ilegalidad. Clínicas prepago. Este año se registran 33 reclamos por mes por condicionar la atención a un pago por adelantado. En noviembre, la mamá de Gabriela sufre un severo accidente doméstico. A los 80 años se fractura la parte superior del fémur que permite la articulación de la cadera. Mi mamá se fracturó con un grito de dolor insoportable ver a una mamá así. Es un momento crítico para la familia y de mucha desesperación. Llegan hasta la urgencia de la Clínica Cordillera en la comuna de Las Condes. Recuerda que de inmediato le advierten que tienen que operar a su madre. Previo a hospitalizar a tu mamá, tienes que abonarme para una cirugía 3.200.000 pesos. Pero ¿cómo si esto es ley de urgencia? Le dije yo. No, me dijo, si no tienes que llevarte... Mi mamá gritaba de dolor en ese momento. Sin dinero y frente a la necesidad de cirugía, acuden a familiares para conseguir los más de 3 millones de pesos. Nos dice que la atención de su madre queda supeditada al millonario pago anticipado. A mi mamá la dejaron en la UTI, entonces sí era una urgencia. Y la calificación del médico no lo considero como una urgencia, porque mi mamá tiene 80 años, por ende es una persona de riesgo. Mi mamá se podría haber muerto con una derrame de la arteria femoral. La cuenta final llega a los 9 millones de pesos. María Gabriela asegura que el centro asistencial incumplió la ley, ya que condicionan la atención de su madre al prepago. No es un paciente para ellos, es un cliente, porque si no tienes el pago te tienes que ir. Es como que se apropian del cliente porque saben que hay una urgencia. Entonces es como un muñequeo. Si tú no me das esto, yo no te dejo entrar. Interpone un recurso de protección por incumplimiento a la ley de urgencia y a la norma de condicionamiento de la atención, pero es rechazado por los tribunales. Ahora apelarán a la Corte Suprema. ¿Qué dirá la Clínica Cordillera? La ley prohíbe expresamente condicionar una atención médica a un pago por adelantado. Así queda establecido en 2009, luego de un extenso debate ante la costumbre de recintos asistenciales que en ese momento exigen el denominado cheque en garantía. Buscarse un mecanismo que nos libere de este famoso cheque en garantía que tantos problemas y tantos conflictos nos ha creado como instituciones. Ese año el Congreso aprueba la ley que destierra el cheque en garantía. Se establece que sí se puede firmar voluntariamente un pagaré, pero que las atenciones no deben quedar condicionadas a ningún tipo de pago. Eso, la ley claramente establece que no es posible, ¿ya? Y menos aún derivarte, digamos, a la atención a otro centro solamente por el hecho de que no tengas la posibilidad de pagar anticipadamente. Es claro la ley en ese sentido y así también hemos fallado nosotros en nuestro juicio arbitral y también en las fiscalizaciones que se realizan. La norma es contundente, pero sigue pasando. En diciembre de 2021, un caballo patea la pierna izquierda de Verena, lo que provoca una fractura expuesta de tibia y peroné. Estuve perdiendo casi conciencia y la gente estaba muy preocupada, llamaron de nuevo, no llegó la ambulancia. Así al final me pusieron detrás en una camioneta que tenía una cama muy corta, así estaba abierta y yo estuve como ahí acostada y me fijaron como la gente. Esto ocurre en Puerto Varas.
Pero el hospital público más cercano queda en Puerto Montt. Debido a la premura y la gravedad de sus lesiones, la llevan a un centro asistencial privado, a pesar de que es usuaria de FONASA. Ahí se hizo una radiografía y me dijeron que es una fractura expuesta y hay que tratarlo enseguida, hay que hacer por lo menos un aseo. Yo pregunté si puedo irme al hospital en Puerto Montt y me dijeron que en el momento hay una ola de COVID, así muy poco probable que me acepten. Verena asegura que en la clínica Puerto Varas diagnostican que deben realizarle una fijación con un clavo y placa endomedular. Pero antes de empezar, nos dijeron que hay que tratar esta herida, esta fractura expuesta, porque si no es peligroso. Así la verdad es que firmamos todo lo que se nos ofreció, porque obviamente uno no quiere arriesgar su salud o perder la pierna por plata. Me dijeron, si no pago un abono de 2 millones, no me van a atender. Acusa que condicionan su atención al pago por adelantado de 2 millones de pesos. Le realizan 2 cirugías y pasa 4 días en la clínica. Después del alta, la sorpresa es total. Le cobran una cuenta cercana a los 14 millones de pesos. Yo escribí un reclamo a FONASA en línea y conté el caso y dije que según mi entendimiento eso sería ley de urgencia. Y me respondieron bastante rápido y me dijeron, tengo toda la razón. FONASA falla a favor de Verena. Concluye que ingresa amparada por la ley de urgencia, ya que está en una condición de riesgo vital o secuela funcional grave. Determina que ella no debería haber pagado la atención, ya que los costos debieron ser asumidos por el Estado, debido a un convenio entre el Servicio de Salud del Reloncaví y el centro asistencial. Faltando a su obligación de informar de condiciones de financiamiento que opta el paciente, que lo señala la ley de deber del paciente en su artículo 8º. Omitiendo eso, la clínica nunca fue capaz de informar a la señora Verena de que le asistía a ese beneficio. Asegura que en 3 años y medio solo le han devuelto el dinero de forma parcial y demanda a la clínica. Hay gente que no puede, en el momento no puede pagar y no puede ser que no se acepte a gente y no son tratados porque la clínica pide dinero que no debería pedir. Para mí es tan injusto que veo la necesidad de pelear. ¿Qué pasa con el cobro anticipado de 2 millones de pesos que paga Verena para que la atiendan? Solicitamos una entrevista con la clínica Puerto Varas. Las denuncias de Verena y de la mamá de María Gabriela no son aisladas. Entre 2019 y marzo de 2025, la Superintendencia de Salud acumula 2.248 reclamos por eventuales incumplimientos de la Ley de Condicionamiento de la Atención. En los 3 primeros meses del año hay 101 reclamos y ya se han cursado 29 multas a distintos prestadores. No se puede condicionar ni la atención en urgencia ni tampoco las atenciones programadas a, por ejemplo, colocar un cheque en garantía o eventualmente hacer algún cobro que condicione poder recibir esa prestación. La ley ya tiene 16 años, pero hoy en día casi nadie usa cheques y el método de pago predominante son las tarjetas. Desde la Superintendencia de Salud reconocen que no tienen la potestad para interpretar la ley y emitir una instrucción a los prestadores de salud en esta línea. Un cambio normativo podría actualizar esta problemática. Hay un proyecto de ley que ingresó en marzo que está precisamente planteando que la superintendencia tenga más atribuciones, sobre todo en el ámbito de prestadores, para poder realizar este tipo de interpretaciones de la ley e instruir de manera general a las clínicas para evitar cosas como esta, ¿ya? De poder clarificar cómo puede ser utilizado, por ejemplo, una tarjeta de crédito para pagar una atención. Durante nuestra investigación, conocemos otra denuncia contra la Clínica Cordillera de Las Condes. 24 horas a reportajes accede a un expediente reservado de la Superintendencia de Salud. El reclamo es de una mujer de 80 años que llega al centro asistencial por un ataque a la vesícula. Según el relato, un funcionario le pide pagar por anticipado la mitad del valor correspondiente a una cirugía. Exigir el pago para operarme de urgencia está contra la ley. Me llevaron la máquina de Transmac a la camilla para que pagara, indicándome que no podrían operarme si no abonaba el 50% del presupuesto. La paciente también denuncia que le cobraron más del doble de lo que le habían indicado en el presupuesto inicial. Me operé de urgencia por vesícula en Clínica Cordillera, aceptando un presupuesto de 3.166.680 pesos. Pedí mi alta médica ascendiendo la cuenta final a 8.165.524 pesos.
Solicitamos una entrevista a la Clínica Cordillera, pero únicamente nos envían un comunicado. Indican que los 2 casos expuestos en este reportaje no cumplen con los criterios médicos normados por el Ministerio de Salud para ser catalogados como ley de urgencia. En cuanto al cobro por adelantado, señalan: el abono anticipado en cirugías bajo la modalidad de libre elección es una práctica habitual, especialmente cuando se requiere la importación o compra de insumos específicos como prótesis u otros elementos. En este caso, el abono realizado corresponde a dichos requerimientos, los cuales fueron informados previamente a los pacientes, quienes tuvieron siempre la libertad de aceptar o no dicha condición. Muchas veces hemos pesquisado que ocurren estas exigencias a las personas, incluso estando ya hospitalizadas antes de entrar al pabellón, que la clínica termina cobrando anticipadamente y eso no corresponde. La Clínica Puerto Varas también declina dar una entrevista. Por escrito, indican que como el reclamo de Verena está judicializado, responderán en los tribunales competentes. Manifestamos que la clínica abordó su situación de salud de manera oportuna y adecuada, actuando en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de los organismos fiscalizadores correspondientes. Responden después de que la superintendencia los mandata a resolver el reclamo por cobro adelantado en la atención de Verena. Si no cumplen, la ley indica: las multas que establece la ley son de hasta 1000 UTM en el caso de las clínicas, y estas podrían cuadruplicarse en el caso de que haya reiteración, digamos, de este tipo de situaciones que puedan ser pesquisadas, ya sea por fiscalización como también por reclamo individual. Multas que van desde los 70 a los 280 millones de pesos. Actualmente, la superintendencia y los tribunales investigan las denuncias contra la Clínica Cordillera, mientras que para las afectadas, lo que vivieron al llegar a una urgencia médica es un abuso. La impresión que hace su actuar es que se aprovechan de los pacientes. La forma como actúan hace sospechar que eso es con intención. Esto es un abuso de parte de las clínicas. A lo mejor lo hacen en otras clínicas, pero creo que eso es un abuso comercial. Y es un abuso con los adultos mayores. Actualmente, la Superintendencia de Salud tramita 503 reclamos por eventuales incumplimientos a la Ley de Condicionamiento de la Atención, una norma clara y contundente que prohíbe pagos o abonos por anticipado por una prestación médica. Aún así, pareciera que las ahora llamadas clínicas prepago prefieren cancelar una multa antes que respetar las reglas. Un mal rato para pacientes que llegan a un centro asistencial, pero que terminan desembolsando millonarios pagos por una atención que debiera ser oportuna y rápida. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. De regreso ya a las noticias, le contamos que a 1 año y 1 día de cárcel, a eso fue sentenciado un juez que huyó de un accidente fatal sin prestar ayuda a la víctima, una joven. Catalina Balboa tiene los detalles. Catalina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, porque es la sentencia que dio a conocer el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, luego que se comprobara que el juez implicado, el juez Maggiolo, no prestó ayuda en un accidente ocurrido durante agosto del año 2023. Los hechos se remontan ese día a eso de las 23 horas, cuando un vehículo Nissan color verde estaba transitando en el límite entre Concón y Reñaca, y es ahí en donde colisiona junto al vehículo del juez. Y sin embargo, esta persona, en vez de prestarle ayuda a la víctima, de una de ellas que lamentablemente tuvo un desenlace fatal, él lo que hace es escapar del sitio del suceso, y al otro día él denunció que su vehículo había sido robado durante esa noche. Sin embargo, luego de que se lo situaron en cámaras de seguridad, es que se comprueba que el juez sí participó del accidente, si bien no tuvo la causa basal, pero sí no prestó la ayuda, y por eso mismo es uno de los artículos que condena la ley Emilia, y por eso mismo que tuvo que enfrentar a la justicia. Fueron meses de litigios hasta que se dio a conocer la sentencia de 1 año de cárcel y otros 2 de libertad vigilada, más el pago de cerca de 11 UTM. Estamos hablando de cerca de 700.000 pesos. Por eso mismo es que es lo que dio a conocer el magistrado durante esta jornada, pero a la espera de los 15 días de alegatos que puede tener la defensa para evitar la condena. Escuchemos parte de las declaraciones respecto a lo que se vivió durante esta jornada. Deberá cumplir 1 año de privación efectiva de libertad, transcurrido el cual el saldo pendiente de la pena se cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.
sin perjuicio de lo que resuelva el excelentísimo Tribunal Constitucional. La fuga es una forma extrema de violencia vial. Es abandonar a una persona herida, muchas veces sin socorro ni auxilio, y eso no puede quedar sin consecuencias graves. Como país, como sociedad, necesitamos avanzar hacia una justicia que repare el daño, sancione con firmeza y reconozca el valor de cada vida perdida en nuestras calles. Un juez que se mantiene en este caso suspendido desde la Corte de Apelaciones en Valparaíso. Él participó en diversas causas, entre ellas lo del CASA 212, también en otros hechos de homicidios, y que hoy está suspendido debido a esta causa en particular, porque lo que va a hacer el Poder Judicial es realizar un sumario cuando ya finalice todo el proceso legal para corroborar si es que este juez va a cumplir, en este caso, una pena de 1 año de cárcel y 1 día, y también la condena de cerca de 2 años de libertad vigilada. Aparte, también no va a poder conducir vehículos motorizados de manera perpetua. Nosotros vamos a estar al tanto de lo que va a transcurrir durante esta jornada y también lo que se va a vivir en estos próximos 15 días si es que la defensa presenta un recurso de nulidad para que el juez pueda evitar esta condena, o si no, va a tener que cumplir todo ello también en el marco de lo que ha sido lo de la ley Emilia. Sí, Catalina, está en condición suspendido, entonces vamos a quedarnos atentos, por supuesto, a aquello con lo que nos dice Catalina Balboa. Fue suspendido, no está removido del Poder Judicial. Catalina, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a la política, porque toda la polémica que ha generado la candidatura de Alberto Undurraga, tras ello la Democracia Cristiana convocó a una Junta Nacional para que este sábado se defina, instancia que deberá definir precisamente el futuro parlamentario y presidencial de la Falange. Cuando hay un problema se toman las medidas para solucionarlo, y nosotros de manera unánime hemos resuelto convocar a una Junta Nacional para definir nuevamente candidatura presidencial, hablar nuevamente del pacto parlamentario. Quien estuvo dispuesto a ser candidato presidencial en una junta anterior, sin duda que va a estar dispuesto a estar en la junta siguiente si finalmente recibe el apoyo de los militantes. Finalmente, las bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán. Su actuar en los trágicos hechos ocurridos en el Estadio Monumental son el fundamento de la acción. De eso nos cuenta más Giselle Vergara. Giselle, buenas noches. Sí, finalmente este lunes fue ingresada la acusación constitucional en contra del delegado de la región metropolitana Gonzalo Durán por parlamentarios de oposición. Todo el bloque opositor se une para presentar esta acusación constitucional que había sido anunciada semanas anteriores, que fue trabajada durante también la semana de distrito y que finalmente fue ingresada durante esta tarde. Esto a propósito de los hechos ocurridos el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental, que dejaron 2 personas fallecidas. Pasemos de inmediato a revisar declaraciones de Henry Leal, diputado y jefe de bancada de la UDI, y también del ministro de Seguridad, Luis Cordero, a propósito de la presentación de este libelo acusatorio. El señor Durán, por acción o por omisión, incumplió el principal deber, que es evitar que las personas sean lesionadas o pierdan la vida. Él pudo haber tomado medidas a tiempo y no las tomó. Actuó de manera negligente y por eso estamos convencidos que le asiste responsabilidad política. Las causales de acusación constitucional contra delegados presidenciales tienen una calificación jurídica más estricta, porque están asociados a determinados delitos y a una infracción a la Constitución. Pareciera que cualquier hecho político puede ser resuelto a través de una acusación constitucional, y eso tiene consecuencias muy negativas para el sistema institucional. Una acusación constitucional que busca las responsabilidades del delegado presidencial de la región metropolitana, que consta de solo un capítulo y que durante los próximos días va a comenzar a ser revisada por la comisión encargada, integrada por 5 parlamentarios que hoy día fueron, mediante un sorteo, fueron electos para poder revisar este libelo acusatorio y poder llevar a cabo todo el proceso que va a venir durante las próximas semanas en el Congreso Nacional. Bien, Giselle, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso inmediato, llegan todos los deportes con Pedro Carcuro, espérenos. Bien, nos quedamos atentos al desarrollo, por supuesto, de esa información. Terminamos las noticias, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Siga acá nuestra compañía, ya llega un nuevo capítulo de The Floor, no se lo pierda, que tenga buenas noches.